Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y ya estamos con la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco aquí en Vivencias para hablar de todo lo que interesa saber sobre el cannabis o marihuana. En el año 2013, Uruguay promulga la ley 19.172 que regula y controla la importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados. El artículo 5 autoriza la industrialización y uso farmacéutico regulado por decreto del Poder Ejecutivo a partir del año 2015 y actualmente se siguen, hay una serie de modificaciones que se están estudiando, pero hoy vamos a ver, dada esta normativa vigente en nuestro país, ¿de qué hablamos cuando hablamos de marihuana? Es lo mismo. Buenas tardes, Ricardo. Hola, buenas tardes. Antes que nada, muy sí. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Es lo mismo marihuana, cannabis que marihuana? Porque son los dos nombres con los que habitualmente la conocemos. Lo que pasa es que nosotros decimos como que es lo mismo. El cannabinoide es digamos, la parte activa del consumo de la parte de marihuana, ¿verdad? Uh-huh. También hay otras sustancias como el THC, que en realidad es una sigla, es una abreviatura, que es lo que importa la parte activa, la parte neuroactiva de alguna manera. Eso fue muy discutido cuando Uruguay hizo punta en realidad, pero un poco en base a dos premisas, que combatir el tráfico del mismo era una tarea perdida, entonces admitiendo que era perdido, entonces la opción que tenemos, en vez de combatirla, vamos a aliarnos, vamos a pasarnos para ese lado y a regularla, uh-huh, o tratar de regularla. Eso ha hecho... Algunos países del mundo han tenido esa misma experiencia, les ha ido bien a algunos y a otros no tanto. Claro. Ahora vamos a hablar en distintas, qué trajo eso, qué significó, y porque, ojo, la marihuana no es algo nuevo. Claro, no. Y el uso medicinal de la marihuana lo venimos experimentando hace mucho tiempo y con resultados muy alentadores, muy buenos. El problema es que se reglamentó la producción, la comercialización y el uso recreativo. Y el consumo recreativo. Y el consumo recreativo, exacto, que es donde ahí puede haber algunas diferencias. Vamos a ver, porque vamos a ir analizando el consumo recreativo, vamos a ir analizando el consumo que tiene que ver con lo médico, pero antes de ver consumo recreativo médico, veamos qué es el cannabis, qué es ¿qué propiedades podría tener esta planta? Bueno, en realidad el cannabis, el THC, que es el producto activo, más tiene como 15 o 20 sustancias más, uh-huh, provocan a nivel neurológico una alteración en la transmisión y nos estimulan, o sea, imita la secreción de algunas hormonas que las hacemos cuando tenemos una recompensa. O sea, nos da cierta tranquilidad, cierto placer, Entonces, la gente lo empezó a adoptar como forma de relajarse, como forma de sentirse feliz, uh-huh, de estar menos, más agradable, más, en el caso de una reunión donde uno se siente más inhibido, una forma de distensión, de bajar el estrés. Ese es el efecto en realidad positivo que tenemos. Claro. Aparte tiene otros efectos a nivel, digamos, de la transmisión, a nivel neuronal del dolor, que al actuar como una especie de antidepresivo nos aumenta el umbral, quiere decir que el mismo dolor lo vamos a sentir bastante menos. Claro. Y de ahí es donde basamos un poco una de las tantas funciones que tiene el punto de vista médico. Punto de vista médico. Del punto de vista médico lo vamos a ir abordando. Tiene múltiples funciones, múltiples derivados. Además hay varios productos que han
surgido a partir del cannabis y que están teniendo efecto, pero hay algunos mitos y algunas cosas que hoy queremos saberla, porque viste que se va manejando la información y tenemos que tratar de poner hoy sobre la mesa, ver realmente si es así. ¿Afecta el cannabis, el consumo de cannabis, la capacidad de conducir? Bueno, eso se está discutiendo. Aparentemente hay pruebas que dicen que sí, que afectaría la capacidad de conducir, la concentración y sobre todo el consumo permanente. Aparentemente tendrían alterados algún del punto de vista sensorial. Hoy por hoy se están dosificando y está, si no me equivoco, en las intendencias, el consumo, si se maneja un vehículo, no está permitido. Claro, sí, porque como aparentemente, el alcohol también, digo. Exacto, de alguna manera, igual que en la alcoholemia, se hace también la dosificación de cannabinoide y si está positivo, en realidad queda inhabilitado para el manejo de un vehículo. Claro. Aparentemente nos daría una lentitud en la reacción de determinados reflejos y eso es lo que provocaría, o sea, lo que aumentaría la accidentología. Yo ahora, repasando para justamente hablar un poco ahora, para poner al día, me encontré que no hay estudios definitivos que justamente que hablen de que realmente aumente la accidentología. Hay estudios muy serios de una época que decían que sí, que aumentaban claramente la accidentología, pero que se han empezado a revertir porque se empezó a asociar con el consumo de alcohol y de otras sustancias. Y ahí entonces no es en realidad la marihuana, sino que sería de las otras sustancias el efecto que harían, ¿verdad? Claro. Entonces la marihuana sola, en algún estudio ha dado que el paciente, el consumidor habitual, adulto, que empezó a consumir en una etapa adulta, tendría menor afectación. También depende de la cantidad. De la cantidad que se consuma. Exactamente. No es lo mismo, supongamos, una persona que consume diariamente o una persona que consume los fines de semana. O sea, ya más un fin de semana sería un uso recreativo. Claro, claro. O capaz que, no sé cómo se lo considera, si consume todos los días y fuma un cigarro. Mirá, hay estudios ¿Cuál es la dosis, digamos? No, hay variables particulares. Hay un estudio muy interesante que hicieron en mellizos gemelos, sí, que genéticamente son iguales, o sea, que tendrían a hacer las mismas reacciones, y sin embargo tienen variables personales en la acción, en el cual uno le generaba bastantes trastornos en la visión de la realidad, en sus reflejos, en su capacidad motora, y a la otra persona prácticamente no le afectaba. Y entonces es donde se empezó a abrir un poco más los ojos, porque la misma educación, la misma alimentación, la misma crianza, y tenían dos variables personales, o sea, dependía mucho del metabolismo, que lo que habían ingerido antes, qué otras sustancias, qué otros elementos eran los asociados. Se pueden... Entonces, de cualquier manera, yo me inclino en la experiencia que he tenido, mejor el no uso si uno va a conducir un vehículo, si uno tiene la responsabilidad. Sí, bueno, además está penado por ley que no se puede consumir. Claro, pero además de lo penado, acá estamos hablando de la responsabilidad civil. Claro, acá estamos hablando del punto de vista médico y una opinión médica, que no deja de ser más que eso, una opinión médica, y que estamos abiertos también a escuchar otras opiniones, como todo en la medicina, ¿verdad? Pero esto es claro que no es muy sano el consumir algún tipo de sustancias como la marihuana y después el manejo de un vehículo, porque sí... aparentemente se produce en algún tipo de alteración de tipo sensorial, sobre todo la percepción del peligro. Claro. Disminuimos la percepción del peligro y al bajar los signos de alerta, ¿te acuerdas que habíamos dicho? Sí. El estrés no es ni bueno ni malo, es malo en exceso. Claro. El estrés es lo que nos mantiene alerta y es lo que nos ha hecho sobrevivir. Cuando bajamos la percepción del estrés, bajamos la percepción de peligro, nos descuidamos y ahí es donde tenemos
aumentamos los accidentes. Vamos a hacer una breve pausa y después de la pausa, si te parece, vamos a seguir viendo, porque hay otros mitos de que y para saber y para indagar si la marihuana también es una droga adictiva, si un consumo recreativo podría llevar a un problema de adicción. ¿Cómo no? Pero si te parece, lo vemos eso después de la Sí. pausa. Continuamos aquí en Radio Nacional de En Vivencias junto al doctor Ricardo Velasco en su columna de Vida Sana, hablando de todo lo que te interesa saber del cannabis o marihuana, y están abiertas las líneas de comunicación para que nos hagan llegar sus mensajes e inquietudes. Y continuamos aquí en Vivencias, en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, hablando de todo lo que te interesa saber del cannabis o la marihuana. Nos fuimos a la pausa, Ricardo, y estábamos viendo si el consumo recreativo de marihuana puede llevarnos a que sea adictivo. ¿Es un mito esto? ¿Cómo es? ¿Depende de la persona? ¿De qué depende? Bueno, se supone en todos los estudios que la marihuana es la puerta de entrada. La puerta de entrada para otras drogas. Para el consumo de otras sustancias, ya sea el tabaco, ya sea el alcohol, o ya sea drogas más pesadas. Porque en realidad el fenómeno que dijimos de recompensa, que el THC simula una hormona que segregamos como fenómeno de recompensa, que nos da placer, Sí. nos da tranquilidad. Cuando nos empieza a faltar la marihuana, vemos, porque nosotros hemos sustituido la secreción natural que ya tenemos por esta que viene de afuera, del exterior, ¿verdad? Por el consumo. Entonces, al faltarnos eso, buscamos algo que nos incentive, que nos estimule para salir de ese pozo, de ese bajón. Ahí es donde empezamos en la entrada. O sea, en gente sana psíquicamente, No hay problema. pero ojo, porque no es discriminarlo, no es marcarlo, decir aquel es enfermo o aquel no es. Claro, no. En una persona con un psiquismo que no lo puede saber, o sea, hay personalidades que son adictivas, o circunstancias en la vida que nos lleva que busquemos las satisfacciones en cosas distintas. Y entonces que se supone que metabólicamente hay una cierta alteración que nos lleva a tener una cierta adicción como fórmula de escapismo. Claro. Entonces, Ahí podría ser peligroso. Si tenés un tipo de personalidad adictiva, exactamente. podría ser. Y en algún tipo de psicosis, los consumos problemáticos, o sea, la gente que consume determinada cantidad, puede emular unas crisis que son prácticamente como de una psicosis aguda. Lo bueno que si la persona no tiene esa patología psiquiátrica, es un episodio que tiene un retorno. Claro. Va y viene, pero si ahí estamos en el umbral de una psicosis, puede desencadenar los primeros episodios de una psicosis. O sea, difícil. en conclusión, la capacidad de adictiva es personal. Aparentemente habría cierta capacidad adictiva. Habría, y hay que abrir los ojos también en el Más estado, que nada el psíquicamente, estado psicológicamente. psicológicamente y psíquicamente como estemos. Y si ya sabemos que tenemos una personalidad adictiva, porque por ejemplo somos adictos al cigarro, al alcohol, a cualquier otra sustancia, Claro. ya sabemos que podríamos ser adictos también al tema de la es marihuana. la puerta de entrada, es lo que nos lleva a buscar la tranquilidad, la satisfacción en distintas adicciones. Empezamos a cambiar. Esta en general es la puerta de entrada. Es como entramos, porque era lo transgresor, lo no permitido. Y entonces, bueno, cuando ya el consumo de esto no nos alcanza o no podemos consumirlo, nos pasamos, esta fue la puerta de entrada, seguimos con otro. Y tener ojo entonces con las personas que pueden tener algún trastorno psiquiátrico por lo que tú estás diciendo. ¿Cómo afecta el consumo diario en la vida escolar, social, laboral? Ya no recreativo, diario, porque una cosa es recreativa, decimos es de vez en cuando. Claro. Yo digo consumo diario, como quien consume cigarros
otro tipo de sustancia que lo consume diariamente. ¿Cómo podría estar afectando el consumo del cannabis? Bueno, ahí hay estudios hechos y muy serios y abundantes estudios en chiquilines de menores de 8 años, menores de 12 años y menores de 15 años. Esta es la etapa creo que preocupa más, ¿no? Claro, bueno, porque... en los menores de 15 años, sí. y cuanto más chicos peor, Sí. cuanto más precomente empezó el consumo, en las pruebas de evaluación, de coordinación, de conocimiento, de razonamiento, tienen un 30 a un 40% de disminución de su capacidad de resolver estos problemas. O sea, si empezaron precozmente, o sea, cuanto más precozmente, de 8, 9, 10, 11, 12, 13, o sea, cuando el neurodesarrollo esté en plena etapa, aparentemente interferiría en el neurodesarrollo y haría que estas personas tengan como que detiene su neurodesarrollo. Entonces la conclusión es de que quedan con esa alteración que prácticamente es en forma permanente, porque se ha evaluado en esos mismos niños cuando crecen años después, se hacen las mismas pruebas y junto con la población normal o no consumidora, sí, y permanece ese 30-40% de dificultad, o sea, aumentada dificultad para resolver un problema, para las conexiones, para todo lo que sea, inclusive problemas de coordinación. O sea que eso es una realidad. En la etapa del neurodesarrollo, por encima de los 15, los 18 años, ya ahí se van emparejando y aparentemente no habría alteraciones más que sola en la etapa del consumo, claro, ¿verdad? Porque como efecto secundario. Como todas las sustancias que están... que pueden ser como el cigarro, el alcohol, siempre estamos hablando para mayores de 18 años, pero sabemos que es una realidad que los menores consumen. Claro. Y creo que es la etapa que preocupa a padres, abuelos, tíos, los menores de edad, ¿no? El consumo de los menores creo que es porque el mayor creo que consume y sabe lo que está haciendo o por lo menos decide ya adultamente lo que quiere hacer con su salud, pero el niño, el adolescente sabe o va para donde va el grupo. Es importante aclarar que en nuestra legislación la marihuana inclusive recreativa está tanto la integración de los clubes canábicos como la venta de la marihuana que se vende en la farmacia. Para hacer registro necesita ser mayor de 18 años. O sea, en ningún caso a ningún socio ni se acepta, ni se le vende, ni le proporciona el Estado o ninguno de los clubes que están regulados a menores de 18 años. Eso es, o sea, así como dijimos unas cosas hay que decir las otras. Claro. En realidad el Estado reguló que a menores de 18 años. Ahora, todos sabemos y hemos visto que el consumo es prácticamente comienza y cada vez más precozmente, ¿verdad? Claro. 9, 10, 11, ¿verdad? En la etapa del liceo es cuando empiezan en el primer año del liceo, además, que andan en 9, 10, 11 años. Lo que hablábamos contigo, fuera de micrófonos, que uno dice, bueno, está regulada por el Estado y el TCH que regula el Ministerio de Salud Pública, vos me decías números. ¿Cuánto no, el THC, de la marihuana que se vende legalmente anda en un 3%. Ahora se quiere llevarla para que sea más atractiva hacia los consumidores y evitar que el mercado se vaya para el mercado informal, a llevarla a 5 o 6%. Al mercado negro, digamos. Al mercado negro, al mercado ilegal. Ilegal, pero el mercado... Ahora, la del mercado ilegal tiene 20%. Bueno, y más a favor de lo que estábamos hablando, si un joven que compra en el mercado ilegal compra mucho más concentrada que lo que se permite o lo que está autorizado, o sea, claro, es mucho más fuerte lo que está consumiendo. Exacto, claro, el mercado ilegal, como dicen ellos, les pega más fuerte, les pega mejor, les pega. En realidad claro, no sé si les pega mejor, les pega. Sí, les pega. Mientras que la otra la consideran, la legal la consideran muy suave. Aunque dupliquemos ahora el porcentaje de THC que tienen.
tenemos varios mensajes, Dale, Ricardo, nomás. y vamos a empezar Ese a es el leerlos porque objetivo. ese es el objetivo de hablar hoy. Acá Fernando nos dice, espacios como este son más que necesarios para poner sobre la mesa temas cotidianos que aún muchos se resisten a considerar. Solo repetimos lo que alguna vez nos dijeron, no se puede, sin cuestionarnos, sin interpelar. Bienvenido, estos momentos es la forma, gracias a Fernando por este Estamos mensaje. de acuerdo, claro que sí, hay que hablarlo y no venimos con verdades iluminadas. Planteamos lo que está, digamos, lo que la ciencia ha estudiado hasta hoy, y son algunos estudios, porque hay una cantidad enorme de estudios que se están haciendo en estos momentos. Claro. Y como todo en la ciencia tiene por lo menos dos bibliotecas, Sí, ¿verdad? sí. Una que tiende a decir que es un elemento negativo, y después, cuando hablemos de la medicinal o de los efectos positivos, sin duda también son fanáticos. O sea Claro. que acá no Vamos a abrimos... vamos a poner todo sobre la mesa, lo que está aprobado legalmente, los beneficios también Claro. que tiene el consumo, pero también hay que ver las realidades y lo que es negativo y lo que preocupa y nos ¿Cómo no? ocupa como sociedad. Y seguimos compartiendo mensajes. Raquel nos dice, muy interesante el planteo del uso de cannabis. Es importante saber sobre el uso recreativo, médico, las contraindicaciones, porque si bien se habla de lo bueno y como todas las drogas o medicinas, tiene sus pros y sus contras. Los felicito, nos dice Raquel. Exactamente, es que justamente después vamos a seguir desarrollando y vamos a hablar de las contras. Estas son parte de las contras y tiene un montón de efectos, pero también de acuerdo a la vía en que se absorbe. Una cosa es quemarlo, o sea, fumarlo, otra cosa es ingerirla vía oral. Sí. Los famosos bizcochitos, ¿se acuerda aquellas Sí. galletitas que había hecho Sí. un alumno o un profesor? Sí. Me acuerdo que era como broma. Sí. Y otra cosa es los aceites, los Los concentrados, Sí, sí. que se usan del punto de vista médico, que es otra forma de ingerirlo y otro efecto también, Claro, ¿verdad? vamos a ver eso también. Acá Esther nos dice, estoy preocupada con el uso recreativo en adolescentes, puede convertirse en adicción, dice, porque los chiquilines dicen un porrito no es nada el fin de semana, y cómo saber si se convierte en uso adictivo, se ve en la conducta, en el carácter. Soy abuela, dice, de 2 chicos, 14 y 17 años, y me preocupa. Gracias, nos dice Esther. Gracias, Esther, por este mensaje. Un poco era lo que veníamos hablando. Un poco la contigo, preocupación que sí. tenemos que tiene todo el mundo, porque aparentemente si un hijo nuestro nos viene y nos dice, sí, probé la marihuana, y no, nosotros en principio se nos paraliza todo porque la marihuana ya pasó. El tema es el placer de lo prohibido. Claro. Debemos informarnos, debemos encarar que el adolescente es curioso. Él tiene que conocer porque justamente adolece, le falta, está creciendo, está desarrollando y tiene que hacer sus propias experiencias. El problema es que el consumo permanente, el consumo intenso, ese sí nos va a provocar alteraciones. Era lo que decías antes. Porque ese es el tema. Claro. El consumo intenso permanente es el que nos provoca alteraciones. ¿Cómo nos sobre vamos a dar todo cuenta? si son más Por los chicos. trastornos, claro. Obviamente lo que dijimos, en la medida que damos más chicos, más alteraciones Claro. va a producir en su neurodesarrollo, pero además nos vamos a enterar por los cambios de carácter, los cambios de conducta, el abandono de los hábitos, porque, ojo, en el liceo, todos decimos, chiquines, se divierten. En realidad, en esa etapa, uno, si recuerda, también se estresaba. Claro. En su manera, Sí, las cosas que uno se puede estresar como adolescente, pero se estresaba, que era la forma de aprender, porque el estrés nos lleva todas las hormonas que nos disparamos, pero también es la forma de alertar nuestros sentidos y es la forma que tenemos de aprendizaje. No digo que ese sea el mejor método, Claro. pero es una forma natural que tenemos. Si yo, el episodio con recibiendo marihuana, es el consumo habitual, permanente, hace que baje mi percepción del miedo, que aumente la del placer, la de la tranquilidad, la del estrés, mi aprendizaje, primero que no voy a tener el estímulo que corresponde, después que voy a alterar un poco, y después no voy a aprender, pero tampoco me va a importar lo que me digan, o sea, empiezo en esa sensación de abandono, Claro. que es
es muy, muy peligrosa, O sea, pasar esa yo línea. creo que lo que es importante para un poco contestarle a esta abuela que nos escribe, y hizo un poco la inquietud también de otros oyentes que tienen hijos jóvenes, adolescentes, hablar. Claro. Hablar, fumaste un porro, que sepamos, siempre hay que saber Claro. cuánto fumás, o sea, estar al tanto. Que en lo posible, si el chiquilín habla, uno sabe dónde lo comprás, saber a quién Claro. se lo comprás. Es más riesgoso menores de 15 años. Como digo, nosotros no vamos a hacer apología acá de lo que es prohibido estimularlo, por supuesto. Siempre va a ser negativo en menores. Claro. Pero el neurodesarrollo hasta los 15 años es uno y Es por uno. encima de los 15 es otro. O sea, si un consumo esporádico, no habitual, se da una vez cada tanto con un 15 años que lo probó y que realmente de entrada seguramente no le va a gustar. Eso es lo peor. Si nosotros no lo perseguimos, si no lo tenemos presionado, seguramente así como probó eso lo va a dejar. Claro. Por encima, No armar capaz un escándalo. por encima de que si lo probó, prohibía de quemarlo. Claro. Porque si vía de quemarlo va a tener todos los efectos de inhalación. Si es un paciente respiratorio, si es un asmático, es decir, va a tener todas esas crisis, todos esos episodios de intolerancia que tienen cualquiera que fume cualquier Claro. sustancia, ¿verdad? Sí, sí. Los otros efectos psicotrópicos que les va a dar sueño, que les va a dejar mareado, que los va a dejar en esa sensación de euforia, con risa fácil, ¿tá? Pero eso se va y se viene, y después viene lo que se llama el bajón, que es bastante suave en la medida que la ingestión fue vía oral. Vía En el caso oral. de esas galletitas, la gente como que estaba todo muy divertido, Claro. se reían la risa fácil. Sí, sí. El tema es que el que viene de afuera se da cuenta que no es normal. que no es normal que esa que algo circunstancia. estaba pasando. Entonces el consumo ahí. Mirá si te espero con unas galletitas y Eso. empezás a ver, vamos a Bueno, hablar hacemos con el programa un poco más divertido, por lo Claro, menos. voy a hablar con Blanquita, que es la que cocina, y vemos, después probamos unas galletitas. Ricardo, yo creo que este tema nos va a dar para varios programas, pero me gustaría también abordar algo, si se puede hoy, del tratamiento médico, del uso terapéutico, porque creo que en esta área, además del uso recreativo, que era lo que veníamos hablando, es muy importante porque le ha solucionado la vida a muchos pacientes, a muchas personas. ¿Para quién es eficaz y es seguro el uso terapéutico de la marihuana? Bueno, así como dijimos que el uso recreativo es donde hay una discusión, donde estaba la polémica, esta forma de legalizar su uso, como dice el decreto, ¿verdad? El plantarlo, el registrarse, en fin, el uso, el consumo de la misma, nos habilitó de alguna manera lo que ya se venía haciendo desde el punto de vista terapéutico. O sea, cuando administrábamos de repente marihuana, pero en distintas formas, ¿verdad? En aceite, en concentrados, en un paciente epiléptico, Sí. había que dárselo anotado en un papelito, ¿verdad? Pero mire que de ninguna manera no puede ser una receta, porque de alguna manera estamos recetando algo que era ilegal, Claro. ¿verdad? Sabíamos que es muy positivo en el caso de la epilepsia refractaria, con una pequeña dosificación que se hace de marihuana, de gota de marihuana, que había que ir a buscar a Argentina, que vino una importada que venía creo que de Canadá, que era cara Sí, realmente, sí, sí. pero les cambiaba la vida. Un niño que convulsivaba 20 veces en el día, de repente deja de convulsivar. O sea, el apoyo de la medicación más la marihuana les cambiaba prácticamente la vida. Estás hablando del aceite canábico. El aceite canábico, exactamente. Hay otros pacientes, los que tienen trastornos del sueño. A veces una dosificación pequeña alcanza para que la persona comience a dormir. Cuando decimos dormir, ¿qué importancia? No, si no dormimos... También con el aceite canábico. Todas estas son con el aceite o con concentrados canábicos, ¿verdad? Concentrados canábicos. Todos aquellos, la gente que tiene fibromialgia, esa enfermedad que se usa, que tanto dolor, que tanto estrés, que usamos antidepresivos, que usamos las combinaciones con el Neurontin y el cannabis han hecho que la persona, no digo que vuelva, pero que por lo menos lo sacamos de ese pozo. Claro. de no poder moverse, de estar
con el dolor permanente. Sí, sí, sí. O sea, hay un montón de enfermedades, las enfermedades oncológicas. Sí. ¿Tá? Que sufren a veces tantos dolores. Las enfermedades oncológicas, otras cosas, se va dosificando y se va haciendo y les ha cambiado. Ojo, no es la única droga, se usa No, una combinación, claro, es una combinación de drogas que potencian otras drogas y realmente inclusive para combatir adicciones, Sí. es una droga de desescalada, Ajá. que se puede ir porque O justamente sea, si vienen de drogas más pesadas, por el se síndrome de pasa- abstinencia, porque baja justamente las convulsiones o bajan todos los Claro. elementos que provocan muchas veces el síndrome de abstinencia. O sea, así como dijimos que no estamos de acuerdo en la medicina recreativa y que tenemos un montón de peros, que sí estamos de acuerdo en el uso indicado por el médico, con la dosificación por el médico, en determinadas enfermedades, Claro. sin duda alguna, nos ha cambiado, les ha cambiado la evolución O sea, al paciente. en estas determinadas enfermedades que estábamos hablando, y también están los pacientes de HIV, que no nos tenemos que olvidar que se les complica mucho a veces el tratamiento. Claro. Podría ser analgésico, antiespasmódico, podría también en problemas neurodegenerativos ayuda. Claro, no, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades de la conducta, en el caso de los niños, los niños hiperactivos, una dosificación muy bajita, los seda, los mantiene más Recetado estables. por el médico. No, Que por quede supuesto claro, que estamos porque hablando. No estamos hablando que la mamá vaya y compre aceite canábico y le dé el No, nene, no, pero primero, exacto, pediatra. es una droga y por lo tanto debe ser, y es un medicamento, Es por un lo tanto medicamento. debe ser recetado Por su médico, y tratante. permanentemente y bajo control médico. Eso sin duda alguna, no estamos diciendo que lo decimos, las Claro. virtudes que pueden tener y lo que nos evita, porque todos los medicamentos que damos para el síndrome de hiperactividad podían tener efectos secundarios en niños y algunos eran bastante no santos, ¿verdad? Sí, sí. Y que se dan porque los niños eran hiperactivos. Bueno, hoy por hoy encontramos un remedio algo más natural, que dosificado y además que tiene ida y vuelta, en el sentido de que el niño cuando lo deja necesitar, se lo dejamos y Sí. realmente no hay síndrome de abstinencia. Perfecto. Tengo acá algunos efectos secundarios que me gustaría ¿Cómo no? compartirlos y que me digas si son así o no. Hipotensión postural, constipación, somnolencia diurna aparecen como efectos secundarios. ¿Esto es cierto? Bueno, la hipotensión porque baja la presión, porque nos baja la tensión, justamente es un relajante, nos afloja la tensión, entonces nos baja la presión y bueno, cuando nos paramos o cuando hacemos un movimiento brusco, obviamente nos vamos a sentir mareados, flojos, Ajá. ¿verdad? Como es un antiespasmódico, ¿qué vamos a tener? Justamente la constipación. Son efectos, digamos, que anteceden a su propio efecto, Claro. o sea, secundarios síntomas a sus propios efectos, ¿verdad? Claro, Entonces, como cualquier medicamento que puede tener efectos secundarios. Exactamente, pero, por eso hay que dar las dosis exactas en el momento exacto y asociada cuando requiere la patología del enfermo. Nunca es droga de primera elección, siempre es una droga que se asocia a otras y entonces y hay gente que va a tener resultados excelentes, otros buenos y otros probablemente sea un efecto pasajero. En el caso del sueño, lo digo porque realmente lo hemos visto así, en pacientes que están años sin dormir, años durmiendo mal, le empezamos una dosificación muy chiquita y les cambia. Y el paciente viene contento, dormí, descansé, me levanto, soy otro. Después su efecto se va diluyendo en el tiempo, Claro. porque así como educamos el no dormir, hay que reeducar el sueño y hay que hacerle toda la reeducación del sueño, ¿verdad? Lo que no debe consumir, lo que debe comer, sí. en fin, todo lo que sea, Todo la se actividad debe física que haga. Ir O ajustando. sea, nunca es un solo elemento, Claro. pero sabemos que tiene efectos muy positivos. Muy bien, Ricardo. Tendríamos para hablar muchas cosas más. A mí me quedan preguntas pero estamos en el final del programa. A largo plazo también hay una pregunta de que si la marihuana afecta el cerebro, pero no sé si la vas a poder contestar yo creo rápidamente. que en esquema, hablando de la marihuana, nada podemos decir. Yo propongo que en la próxima programa sigamos con este tema, porque es largo. para que la gente inclusive piense sus preguntas, nosotros también tengamos la
fuente de información, nos informemos de todo lo adecuado, porque no se puede hablar en esquemas, y esto es una cosa muy seria. Sí, sí, sí. O sea, todos los temas son serios, pero este es un tema porque encontramos el fanático que dice que nada, que no le ocasiona nada, que es sanísimo, y estamos el que dice que es cruz diablo, ¿verdad? Claro, Que es sinónimo del mal. Nosotros, desde el punto de vista médico, lo tenemos como medicamento, Sí, y en sí. lo recreativo muy compartimentado. Claro. Con muchos efectos que pueden tener una puerta de entrada. Entonces, acá no hay que tocar de oído, hay que saber, hay que leer, y bueno, y vamos a, por eso responder en esquemas, a veces podemos decir una cosa, Claro. y estamos diciendo lo contrario, ¿verdad? O sea, contrario. queremos decir un mensaje y estamos dando el contrario. Si te parece, el próximo jueves seguimos hablando de todo lo que nos interesa saber del cannabis y la marihuana, porque hay muchas cosas más que nos interesan y les interesa a la audiencia, y nos va a dar para otro programa seguramente. Muchísimas gracias, Ricardo. No, por favor, y invitamos a la gente a que mande sus preguntas y si con llegan gusto. después de hora, las vamos a comunicar el próximo Exactamente, jueves. y el jueves que viene, bueno, responderemos todo lo que te podamos responder. ¿Cómo no? Buenas tardes. Muchísimas Vivencias. gracias.